¿Alguna vez te has detenido a mirar a tu alrededor y preguntarte cómo hay tanta gente que parece volando financieramente mientras tú estás ahí, sudando para llegar a fin de mes? A veces incluso tienes un buen trabajo, conduces un coche decente, vives en un lugar agradable, pero el dinero, ese ser misterioso, parece evaporarse cada vez que cae en la cuenta. Y antes de que pienses que solo te pasa a ti, tranquilo, no lo es. Formas parte de un club que crece cada día, el de los llamados nuevos pobres. Sí, eso existe. Y no es un meme. Esta nueva pobreza no tiene nada que ver con hambre, chabolas o miseria. Es una pobreza silenciosa, moderna, con filtro de Instagram y facturas digitales. Gente que parece exitosa, pero vive a un imprevisto de distancia del desastre. Para que te hagas una idea, casi 7 de cada 10 familias están endeudadas. Y más del 30% retrasa al menos un pago cada mes. Y lo más loco, incluso quienes ganan bien están en la misma situación. Es decir, la pobreza ahora usa traje, lleva iPhone y paga alquiler en un barrio decente. Es lo que llamo pobreza disfrazada de clase media. Por fuera, todo parece en orden. Buena ropa, coche financiado, sonrisa en el rostro. Por dentro, ansiedad, deudas y ese miedo constante de que la tarjeta no pase. Y quizá te preguntes, ¿cómo alguien puede ser pobre teniendo trabajo, coche y un techo donde dormir? Pues sí, el concepto de pobreza ha cambiado. Hoy, ser pobre no es solo no tener dinero, es no tener tranquilidad. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Voy a mostrarte los 11 signos de la nueva pobreza, ese grupo de personas que aparenta estabilidad, pero vive al límite. Gente que se esfuerza cada día, pero no avanza. Que tiene un buen salario, pero nunca logra respirar en paz. Pero antes de mostrarte cada uno de esos signos, déjame contarte una historia. Conoce a Mariana. Tiene 31 años. Es coordinadora administrativa y gana unos $3,000 al mes. Conduce un coche del año 2020. Vive en un apartamento alquilado por $700. Va al trabajo siempre bien arreglada. Smartwatch en la muñeca, móvil nuevo y una apariencia impecable. Por fuera, parece que todo está bajo control. Pero por dentro, el caos domina. Tiene solo $80 en la cuenta, ningún ahorro y casi $6,000 en deudas de tarjeta. Son 3 tarjetas diferentes y pagas solo el mínimo en todas. El salario entra y desaparece en cuotas, suscripciones y pagos automáticos. Si el coche se avería, va a la tarjeta. Si surge un imprevisto, pide un préstamo personal. Mariana vive Kenzeta. Sabe que no gana mal, pero siente que nunca avanza. Evita hablar de dinero, le da vergüenza. Cuando el banco llama ofreciendo crédito, acepta, porque necesita tapar otro agujero. No pasa necesidad, pero vive al límite. Y lo más preocupante es que Mariana no es una excepción, es la regla. Representa a millones de personas que viven en este limbo moderno. Ganan demasiado para ser llamadas pobres, pero tienen demasiado miedo para sentirse ricas. Estas personas no necesitan lástima, necesitan conciencia. Porque mientras muchos se preocupan por parecer bien, pocos están construyendo algo sólido. Ahora dime si este primer signo no te resulta familiar. Vives toda la vida a plazos. En serio, este es el clásico. Todo a plazos. El móvil, el sofá, las vacaciones, la barbacoa, la freidora de aire, el champú si lo permites. Ya no preguntas cuánto cuesta, sino cuánto queda al mes. Esa es la trampa moderna. La sensación de control. Pero la verdad es dura. Si solo puedes comprar algo en 12 cuotas, es porque no puedes comprarlo. Vivir a plazos es como construir una jaula invisible. Cada compra es otro eslabón en la cadena. Al principio parece ligera, luego se convierte en un peso que llevas sin darte cuenta. Y lo peor, se volvió cultura. Crecemos escuchando, si se puede dividir, se puede llevar. Pero es justamente esa mentalidad la que mantiene a millones de personas atrapadas en un ciclo de falsa prosperidad. Hoy, más del 75% de las personas compran a plazos. Se volvió algo completamente normal. Y cerca del 30% no logra pagar la factura completa de la tarjeta. ¿Sabes qué significa eso? Que gran parte de la gente está pagando intereses para sostener una imagen de vida que no puede costear. La verdad es que esta nueva pobreza no se compone de falta de dinero, sino de ilusiones caras. Gente que trabaja duro para pagar cosas que ni siquiera usa bien, y vive soñando con el día en que finalmente va a sobrar. Pero nunca sobra.
Porque mientras sigamos creyendo que es normal vivir parcelando la propia vida, la libertad financiera seguirá siendo un lujo, no una meta. Y cuando menos lo notes, el mañana ya habrá llegado, y tú seguirás pagando el ayer. Segundo señal. Vives esperando el próximo salario. Hay gente que cree que es normal pasar el mes entero en modo esperando a que caiga el pago, como si el salario fuera el aire que respira. Si alguna vez te descubriste mirando el extracto a mitad de semana, rezando para ver un saldo positivo, o contando los días para que el dinero entre a la cuenta, bienvenido al modo supervivencia. Es como correr en una cinta. Te cansas, sudas, te esfuerzas, pero el paisaje a tu alrededor sigue igual. Y lo peor es que eso agota, y mucho. Cuando vives de salario en salario, cualquier cosa fuera del guión se convierte en un mini apocalipsis financiero. Una factura de electricidad que llega más alta, una llanta que se pincha, el banco que inventa una nueva tarifa, todo te desestabiliza. Vives al borde del colapso y ni siquiera lo notas. Y el estrés no ataca solo el bolsillo, también desordena el sueño, la mente, las relaciones e incluso el humor. Según investigaciones, más del 60% de las personas admiten que el dinero se acaba antes de que termine el mes. Es decir, la mayoría vive con el corazón latiendo al ritmo del calendario. Entra salario, desaparece salario, y la esperanza queda colgada del próximo pago. Tercer señal. Solo hablas de dinero cuando el problema ya explotó. Este es el clásico apagador de incendios financieros. Hay personas que solo recuerdan hablar de dinero cuando la tarjeta no pasa, el alquiler vence o el banco empieza a llamar. Para estas personas, el dinero es un asunto de emergencia, nunca de planificación. Pero quienes realmente construyen estabilidad hablan de dinero antes de necesitarlo. Planifican, definen metas, ajustan el rumbo. Si el tema dinero solo aparece en tu vida cuando falta, estás atrapado en modo escasez, y ese modo es traicionero. Te coloca en un ciclo infinito de correrías, en el que no vives para crecer, solo para apagar incendio tras incendio. Más de la mitad de las familias ni siquiera saben exactamente cuánto gastan por mes. Y ahí es donde vive el peligro. ¿Cómo mejorar lo que ni siquiera mides? El dinero no debería ser un tema evitado. Cuando la conversación desaparece, los problemas aparecen, y casi siempre en silencio. Cuarto señal. Usas las compras como terapia emocional. Sí, el modo compensación es real. Un día malo en el trabajo, ropa nueva, pelea en casa, comida via delivery, aburrimiento un sábado, Centro Commercial. El consumo deja de ser una necesidad y se convierte en un remedio rápido, que no cura nada. Gastas para aliviar el estrés, te sientes bien por media hora, y luego llega la culpa, el arrepentimiento y la factura de la tarjeta. Es el ciclo del hámster. Corres, 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 y sigues en el mismo lugar. El estrés lleva a la compra genera deuda, la deuda aumenta el estrés, y listo, el ciclo comienza otra vez. Y lo peor es que ese tipo de gasto da una falsa sensación de control. Es como si el clic en comprar fuera un botón de consuelo instantáneo. Pero el consuelo se acaba, y la cuota se queda. Quinto señal. Te quejas del dinero, pero no aprendes sobre él. Las personas pasan horas comparando el precio de televisores, buscando promociones de tenis, viendo reseñas de celulares, pero no dedican ni media hora a entender qué son los intereses compuestos, un CDB o un fondo de emergencia. Pagan 5 servicios de streaming, pero nunca compraron un libro de finanzas personales. Siguen a influenciadores de moda, pero a ninguno que enseñe a invertir. Y después dicen, el dinero no es para mí. Pero el problema no es el dinero, es el desconocimiento. No es falta de ingresos lo que atrapa a la mayoría, es falta de dirección. Menos de 30% de las personas dicen entender de inversiones. Y, al mismo tiempo, más de 60% gastan más de lo que ganan. Ya se puede ver dónde termina eso, ¿verdad? Sin conocimiento, el dinero se escapa por todos lados, y ni siquiera se despide. Sexta señal. Te preocupas demasiado por lo que piensan los demás. Si el enfoque de tu vida es lo que otros van a pensar de tu ropa, de tu coche o de tu celular, felicidades. Estás jugando en el equipo que trabaja para agradar a la audiencia. Gastas dinero que no tienes para impresionar a gente que ni siquiera se importa. Y el resultado es siempre el mismo. Ansiedad, deuda y la eterna sensación de estar casi allí, pero nunca llegar. Ostentar es básicamente pagar caro para sostener un personaje. ¿Y sabes qué es peor?
Cuanto más una persona necesita mostrar que tiene, más probable es que no tenga. Lo que parece confianza es, en realidad, marketing de la inseguridad. Séptima señal. Trabajas mucho, pero no tienes nada para mostrar. Te esfuerzas, cumples metas, enfrentas tráfico, estrés, presión, y cuando cae el salario, ya está todo comprometido. Boletos, alquiler, tarjeta, mercado, cuotas. El saldo positivo dura menos que un feriado prolongado. Y no es por falta de esfuerzo, es por falta de estrategia. Mucha gente pasa la vida entera intercambiando tiempo por dinero, pero nunca aprende a hacer que el dinero trabaje para ella. Trabajar duro no es el problema. El problema es esforzarse mucho, pero sin dirección. Octava señal. Depender de una única fuente de ingresos. Vivir contando solamente con un salario o un cliente es como caminar sobre hielo delgado. Basta un resbalón para que todo se derrumbe. Cuando la seguridad financiera depende de un único flujo de dinero, cualquier imprevisto, un despido, una crisis, un problema de salud, puede convertirse en un colapso. Muchos de los llamados nuevos pobres viven en esta fragilidad. Son profesionales previsibles, sin margen para negociar, incapaces de decir no a un jefe o cliente, porque saben que, si pierden ese sustento, todo el castillo se derrumba. Y esto es más común de lo que parece. Las investigaciones muestran que cerca del 41% de las personas no tienen ninguna fuente alternativa de ingresos. En otras palabras, viven a merced del acaso. Novena señal. Vivir comparándote con los demás. La comparación es uno de los venenos más sutiles de la vida financiera. Mucha gente mide el éxito mirando el coche del vecino, el celular del compañero o el barrio donde vive un amigo. Esa carrera invisible para mantener un estándar que ni siquiera es propio crea frustración y deuda. Los nuevos pobres viven intentando demostrar algo, comprando lo que no necesitan, para impresionar a quienes ni siquiera se fijan. Pero quienes realmente prosperan entienden que la comparación es el ladrón de la alegría y el enemigo del progreso. Estas personas miden su propio éxito con base en su propia evolución, no en las vitrinas ajenas. Décima señal. Pensar solamente en el presente. Otro patrón destructivo es vivir como si el mañana no existiera. Las decisiones financieras se toman basándose en el placer inmediato. Gastar hoy, resolver después. Solo que el después llega, y con intereses altos. Ese estilo de vida, que parece libertad, en realidad es una trampa. Vivir solo el presente es la ruta más corta para continuar atrapado en el mismo lugar, siempre corriendo detrás de las cuentas. Décima primera señal. Creer que cambiar es imposible. Entre todas las señales, esta es la más peligrosa. Muchos ya se han conformado. Creen que nacieron para una vida difícil y que prosperar es un privilegio de pocos. Ese pensamiento paraliza. Apaga el motor interno que impulsa el aprendizaje, el esfuerzo y la evolución. Pero la verdad es que cualquier persona puede mejorar financieramente si decide romper el ciclo. El punto de partida importa poco. Lo que define el destino es cuánto se aprende, se ajusta y se repite lo que funciona. Pero hay una buena noticia. Ser un nuevo pobre no es destino, es elección. Son hábitos que pueden desaprenderse. Las familias que escapan de este patrón no son las que ganan más, sino las que reconocen las señales y deciden cambiar estatus por seguridad. Quizá hayas notado que algunas de estas señales describen tu propia realidad. Y está bien. Eso no significa que estás condenado. Significa solamente que ahora ves el problema. Y ese es el primer paso para cambiar. Y cada paso, por pequeño que parezca, te aleja de la repetición y te acerca a una vida más ligera, segura y próspera. Y eso es todo. Si alguna de estas señales te abrió los ojos hoy, ya valió la pena. Gracias por estar aquí. Cuida bien tu dinero. Cuida bien de ti. Nos vemos en el próximo video.